Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No saben el gusto que nuevamente nos da de estar aquí en un nuevo podcast semanal de nuestro programa Cultura con mayúscula para darle una mirada al desarrollo cultural de la región. E inmediatamente les presento a nuestra invitada, una invitada que está recién asumiendo un importante rol en la sociedad cultural de nuestra localidad, Antofagasta, y también de la región de Antofagasta. Ella es nuestra amiga Anita Olivares Cepeda, que actualmente ha sido electa como presidenta regional del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio del Patrimonio, que es una institución que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio precisamente. Así es que vamos a conversar con Anita respecto a este rol que ahora nuevamente tiene, o sea, que no nuevamente, sino que acaba de tener, supongo yo que hubo una votación allí, y bueno, y todo mayoritariamente o unánimemente te eligieron como presidenta. Anita, ¿cómo estás, Anita? Gusto de saludarte y muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Juan Antonio, muchas gracias por invitarme a este programa. Tengo el gusto de que me repetí el plato, es cierto, estuve en una oportunidad anterior y ser considerada también en estas diferentes facetas que bien menciona, cierto, y que va conociendo la comunidad. En general, me conocen como la cantinera de los viejos estandartes, ¿cierto? Así es. Del grupo de los viejos bueno, estandartes. precisamente tú, sí. En representación de esa institución, también los viejos estandartes. Así es. Recuerdo que en una oportunidad, en una primera versión de nuestro programa, por allá por el año 2023, sí, años por ahí, 2 años, sí. Hace también conversamos, pero en ese momento tú eras la líder de los viejos estandartes. Ahora, en representación de esa misma comunidad, ahora eres la presidenta de una agrupación mucho más como diríamos, mucho más importante, voy a decir yo, mucho que ahora va a mirar la cultura patrimonial desde un punto de vista más civil, de apoyo, me imagino, a lo que el Servicio de Patrimonio tiene como propósito. Pero regional. Antes de entrar a la conversación, Anita, permíteme hacer un paréntesis, porque debemos dar las gracias a la empresa Rescon Antofagasta, una empresa que se preocupa de reciclar toda aquella basura dura. Me refiero a los escombros principalmente, esos escombros que a veces afean, ensucian las calles de nuestra ciudad. Bueno, ahora no deposite los escombros en la esquina ni en la calle cuando haga algún arreglo en su casa o en el vecindario, la junta de vecinos o una construcción. Ahora está Rescon, llame a Rescon y allí ellos van a retirar esos escombros y los van a reciclar y le van a dar una nueva vida a esa basura dura. Para cuidar nuestro medio ambiente, Rescon se preocupa también de integrar a nuestra sociedad una cultura de cuidado medioambiental. Rescon Antofagasta, entonces. Bueno, regresando a la conversación, Anita, hablábamos de los viejos estandartes y antes de iniciar nuestra conversación tú me mencionabas que también ahora los viejos estandartes ahora es una organización de carácter nacional, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito así brevemente sobre eso. Bueno, los viejos estandartes se funda el 14 de febrero del 2014, así es que este año cumplimos ya 11 años de trayectoria. Sí, y donde nuestro presidente y fundador, además, Rodrigo Camerón Castillo, nos ha llevado a este trabajo de crecimiento también, claro. Y donde hemos podido traspasar nuestra región, nuestra ciudad, nuestra región, ¿cierto?, a nivel nacional, mostrando, investigando, también publicando dentro de lo que se puede, las historias de nuestro territorio y de la importancia de las personas, de esos héroes, hombres y mujeres que fueron forjando además nuestro norte. Por supuesto, así es que esa historia la hemos traspasado a nivel nacional y hemos recibido varias invitaciones donde hemos podido estar en comunicación con varias organizaciones recreacionistas. De hecho, para quienes estuvieron este 14 de febrero aquí en Antofagasta por primera vez, pudimos traer a 3 organizaciones desde el Ñuble de San Carlos, y vinieron dos de Arica.
la idea es que esto se vaya ampliando y que cada 14 de febrero también puedan incluirse mayor grupos de recreacionistas, porque además ellos en sus propios territorios también tienen sus propias historias. Claro. Entonces ahí hacemos el intercambio también de información y de este patrimonio histórico que no queremos que se olvide. Entonces con los viejos estandartes hemos avanzado en eso, entendemos que está la necesidad de divulgar para que la comunidad se vaya impregnando de esto que quizás fue hace 146 años atrás, pero la importancia de esos hechos es lo que hoy marcó la identidad de nuestro país. Y que ustedes quieren continuar, ¿no es cierto?, para que esto siga parte de nuestro imaginario. Sí, local, porque hay que ¿no? considerar de que la mayoría de los descendientes hoy ya son bisnietos, incluso tataranietos, entonces persona muy mayor de que ya prácticamente esa historia está como muy olvidada. Claro que si es sí. que existe algún documento, alguna medallita, entonces con mayor razón nosotros estamos rescatando eso y considerando además que nuestra ciudad de Antofagasta tiene el mausoleo de veteranos del 79 con más difuntos, más veteranos sepultados, casi 180. A nivel nacional vemos otros mausoleos de estas sociedades o veteranos sepultados sueltecitos, pero nuestra ciudad tiene la característica de que tiene ese gran número de personas que se quedaron en esta Antofagasta luego de la Guerra del Pacífico y que además tiene una segunda valor este mausoleo, que es que cuenta con una cantinera. Sabemos que la historia de la mujer enfermera soldado de la Guerra del Pacífico es importante, pero muy invisibilizado. Así es. Y que nuestra ciudad tenga ese testimonio, donde está Matea Silva, cantinera y enfermera del regimiento Atacama, además, y que esté en nuestra ciudad, para nosotros nos da mayor valor y fuerza para seguir obviamente difundiendo esto. Además que lamentablemente, Juanita, no sé si tú compartes conmigo, nosotros los chilenos tenemos una memoria muy frágil. Nos olvidamos muy rápido de a veces de situaciones que son muy importantes, ya sea de la historia o a veces hechos muy recientes. O memoria selectiva también hay claro, que decirlo. Claro que sí. Y por ejemplo, cuando tú acabas de mencionar el mausoleo o los mausoleos que hay aquí en el cementerio, por ejemplo, y en muchos cementerios también en la primera región, sí. Existen también mausoleos donde están allí sepultados miembros del ejército de esa época, digamos. Y sería interesante, ¿no es cierto?, que nuestra comunidad sepa que ahí hay un patrimonio muy importante y de repente sería interesante ir a hacer una visita y Exacto. Recordar todas esas hazañas de nuestros abuelos que en ese tiempo tuvieron un rol muy importante, especialmente en la fundación o refundación de nuestra querida ciudad de Antofagasta. Hay que entender de que, mira, hay un número aproximado se calcula de casi más de 80.000, incluso 90.000 chilenos y chilenas que fueron a esa guerra del Pacífico. Así es. Y de ese número, el 90% era civil. Profesores, cañanes, campesinos, dueñas de casa, niños, que acudieron al llamado, ¿no? Claro, entonces obviamente que eso fue un servicio al país que nosotros debemos devolverle en el sentido de al menos mantener su memoria. Claro. Si en ese momento a lo mejor estuvieron el pago de Chile, como se conoce, por lo menos nosotros creo que tenemos la obligación, desde el punto de vista patrimonial, de recordarlo permanentemente por todo lo que significó eso. Y eso hacen los viejos estandartes, de poner en valor precisamente la memoria de esos civiles. Preservar la memoria de estos grandes héroes, mujeres y hombres que estuvieron en esa guerra. ¿Qué pasó ya? Felizmente. Sí. Oye, Anita, bueno, ahora la idea es que conversemos sobre este nuevo rol que tú tienes, bueno, en representación precisamente de esta organización Viejos Estandartes que tú nos acabas de compartir. Ahora tú fuiste electa presidenta de del Consejo Sociedad Civil, que se llama del Servicio Patrimonio. Cuéntanos, ¿qué significa ahora ser presidenta de una institución ya de carácter público? Y no sé, como es muy nueva esta instancia, nos encantaría que nos comentaras así en rápido
qué significa ser la presidenta y qué significa justamente esta organización. Sí, hay que comenzar desde el principio, y ese principio se remonta al 2017, cuando no existía el Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio. Antes era la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, más conocido como DIVAM. Claro. Y en ese espacio, respondiendo a la ley 20.500, que es de participación ciudadana, que estipula que todas las instituciones de nuestro país, todas las instituciones públicas, llámese MOD, Servicio de Registro de Identificación, llámese Serviu, el gobierno regional, todas esas instituciones deben contar con un consejo de la sociedad civil que es de carácter consultivo. Todos estos consejeros no reciben dinero, es simplemente un espacio para hacer un vínculo también y traspasar las inquietudes de la temática en especial a las autoridades. Y luego, cuando ya se crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio en el 2018 y se empieza a instaurar, viene estipulado que debe tener un consejo de la sociedad civil del Servicio del Patrimonio, que se resume en el COSOC-CERPAT, ya así se conoce. Pero eso se instaló solamente a nivel nacional, y en esa oportunidad yo quedé seleccionada representando al Consejo Patrimonial de Mejillones. Mejillones me levantó esa postulación. Y luego de varios años logramos la presidencia nacional, que aún mantenemos con el Consejo Patrimonial de Mejillones. También me comentabas tú que también tiene carácter nacional esto. Primero se instaló a nivel nacional, ¿sí? Pero en el camino nosotros dijimos, pero ¿qué pasa a las regiones? Si nosotros necesitamos levantar este espacio en la región, porque finalmente son las comunidades del patrimonio, que es por eso es del Servicio del Patrimonio la temática especial, que cómo traspasamos esa información, porque yo podía llevar las inquietudes a la directora nacional y a la subsecretaria, ¿cierto? Pero tiene que haber un trabajo más territorial, más regional, más específico. Entonces trabajamos durante todos estos años en transformar un poco las normativas de funcionamiento para instaurar los consejos regionales. Y eso se logró finalmente el año 2023, y recién el 2024 y ahora 2025 estamos instaurando los COSOC regionales. ¿De qué se trata? De que cada región tiene un director del patrimonio. En este caso es don Claudio Lagos, que antes, por coincidencia o no, era el Ceremi de Cultura, ¿cierto? Que sabemos que las seremías de Cultura y todas las seremías son cargos políticos. Sin embargo, la dirección de patrimonio es un cargo de alta dirección pública, o sea, él concursó y quedó. Entonces, él al instalarse este año también tomó la batuta de instalar el Consejo Regional. Y es así que durante todo el verano estuvimos haciendo el llamado a nivel regional a todas las organizaciones que estén ligadas al patrimonio cultural, natural, material, inmaterial, de la biodiversidad, de memoria, de todo lo que tenga que ver con biblioteca, archivo y museo, para que se inscribieran. Y luego que se inscribió ese patrón, algunos levantaron candidatos y otros se quedaron en el padrón electoral para votar por quienes a ellos les parecía. A nivel regional somos 5 consejeros electos. Las 5 mayorías logramos y formamos, junto con el director Claudio Lagos, este consejo que tiene como finalidad ser consultivos, pero también de alguna forma, agradeciendo la voluntad también de nuestro director, ser vinculantes con la institución. Además, incluir o incidir en las políticas públicas que el Servicio Regional del Patrimonio pueda instaurar o quiera levantar, o ciertos hitos patrimoniales de nuestra región que se quieran destacar o rescatar. Por ejemplo, por decir algo, todos sabemos que la oficina salitrera de Chacabuco está un poquito a mal traer. Sí, entonces, desde la Dirección del Patrimonio y desde el Consejo de este COSOC podemos, ¿cierto?, ver las vinculaciones o los trabajos para poder crear estas redes, que podamos levantar esta iniciativa y que tenga un buen fin. Por ejemplo, te nombro las 5 organizaciones que forman este COSOC. Supuesto. Interesante saber quiénes son. Sí, son la organización Gladys Marín, que es una organización de memoria de Calama. También los hijos y amigos de Chuquicamata, ¿cierto? Sí, patrimonio muy neto, conocido, ¿cierto? por supuesto. Tenemos al Consejo Patrimonial de Mejillones, a la Corporación Linterna de Papel,
que es Andrés Sabela, ¿cierto? Sí. Y los viejos estandartes Antofagasta. Si te fijas, una gama amplia, y que si bien a lo mejor no logramos que estuviese algún pueblo originario o alguien de más en el interior, para ser primera vez que se conforma este consejo, ya somos descentralizados. O sea, no solo hay organizaciones de Antofagasta, sino que también de Mejillones, de Calama y Chuquicamata. Sí, porque existen muchas más organizaciones que se preocupan del tema. Sí, por solamente supuesto. Que ahora en esta oportunidad no están representados. Incluso hubo bomberos. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso no quiere decir que ellos queden fuera. Claro. Sino que nosotros somos el canal para, ¿cierto? Escucharlos, nos hacen llegar sus inquietudes o lo que ellos crean importante con la temática de patrimonio regional, y poder canalizarlo directamente con el director. Oye, Anita, o con las autoridades. Eso que es súper interesante. Es súper interesante. Fíjate que yo también presido una organización, una corporación cultural de vivencias pampinas que llamamos nosotros, que perfecto. Tiene que ver con todo el patrimonio salitrero, el patrimonio de nuestra cultura salitrera, como decimos nosotros, que en esta oportunidad por alguna otra razón no participamos de esto, pero ahora tú me aclaras que instituciones como las que yo en este momento estoy mencionando y otras, podemos a través de ustedes, que son los consejeros, llegar, ¿no es cierto?, a tener alguna coordinación para los efectos patrimoniales precisamente, ya sea material o inmaterial. Por supuesto, sí. Qué buena noticia eso. No es que solamente se van a tratar las inquietudes de Chucky o de memoria de Gladys Marín o de Mejillones, sino que todo lo contrario, somos un vehículo para poder canalizar todas estas inquietudes. Ahora, también tenemos que tener claro con las expectativas, porque insisto, la ley solamente nos registra como vinculantes, o sea, consultivos más no vinculantes. Es por eso que ese día, cuando se constituyó este consejo, el director manifestó su voluntad de que esto se destrabe un poquito y podamos trabajar sin esos escollos que nos encontramos en el camino, en que a veces es que no se puede, ¿cierto? No, claro. Al menos está la voluntad y para eso vamos a trabajar. ¿Y ustedes ya se han reunido como consejo, como reunión de trabajo ya, después de ser electos? Se hizo la constitución este 12 de agosto, ¿cierto? Donde fue la formalidad de presentarnos y donde más fue una sesión abierta. Eso fue lo que nosotros también pedimos, que no solamente los consejeros electos estuvieran presentes, sino que toda la comunidad que votó y las que quisieran estar, porque esto no es cerrado. Y la misma figura va a tener para las otras sesiones. Y nuestra primera sesión va a ser el próximo martes, y la idea de que todos los insumos que nosotros vamos recibiendo o las gestiones que se vayan realizando también se bajen a las organizaciones, y en eso vamos a ir trabajando en el corto plazo, crear un medio de comunicación. Inicialmente lo más fácil era el WhatsApp, ¿cierto?, para ir traspasando la información. Anita, una pregunta al respecto, a propósito de lo que estamos conversando desde el punto de vista de la participación. Cuando ustedes estoy pensando un poco en emular lo que ocurre con el Consejo Municipal, por ejemplo, en donde cuando se reúne el Consejo Municipal, la gente interesada puede también participar, no tienen derecho a voto ni a voz, por supuesto, claro, pero pueden ser testigos ahí presencial de lo que está ocurriendo en esa reunión. ¿Esto también va a ser un poco parecido a eso? Bueno, estas sesiones tienen de carácter público. Van a ser públicas. Lo que hay que definir es si va a ser un público desde el sentido de que se haga la sesión y luego se publica el acta, porque eso ya también es público. ¿Sí? Si no, no necesariamente tiene que ser instantáneo con la presencia en el momento de las instituciones. Pero eso hay que definirlo ahora, porque también hay que ver el lugar, si es que se puede recibir más gente, si es que se puede transmitir, por ejemplo. Todo eso también estamos sujetos a las leyes de la institución. Claro, entonces, y el reglamento que también tiene esto, ¿no? Los vamos a ir trabajando además tan recién también, así es que se están organizando todavía, ¿no? Lo que sí es interesante aclarar es que, independiente de que yo, Ana Olivares, esté como consejera de los viejos estandartes, no es exclusividad de mi persona esta representación, que también lo trabajamos a nivel nacional. Me explico. Si a mí me pasa algo y ya no pertenezco a la institución de los viejos estandartes quedan fuera del consejo, no, porque la representatividad es por la organización.
y la persona solamente asumiría otra persona. Asume otra persona automáticamente. Incluso también en la normativa arreglamos de que hubiese una suplencia, porque a veces no siempre podemos, y esas inasistencias también van a afectar finalmente en la participación de la agrupación y puede quedar fuera. Entonces, para que no se produzca eso, fuimos arreglando todo esto para que la participación sea efectiva. Perfecto. O sea, si no puede el titular, que vaya a la suplencia y que hayan justificaciones por un periodo no muy prolongado, y que si yo pierdo la calidad de socio, que la agrupación no pierda la representatividad, avisa que hay un cambio y sigue con el lugar, con el puesto que además fue obtenido, votado democráticamente. Sí, claro, eso claro. También es importante mencionarlo. Sí. Nos reunimos, todas estas agrupaciones, que fueron más de 20, si es que no me equivoco, votaron libremente, incluso por 2 opciones, para inmediatamente, si se produce un empate, destrabarlo inmediatamente. Entonces, eso también nos da la responsabilidad de la representatividad de nuestros pares, porque nos fuimos designados, no fueron arreglines. Eso es lo interesante, que ustedes tú en este caso fuiste electa presidenta, pero por esas otras organizaciones que ya tú nombraste, que son los pares en este caso de la organización. Los 5 que quedamos fueron por todos los que se inscribieron. Después, cuando sumimos los 5, entre las 5 se vota la presidencia. También democrático, o sea, podía haber sido otra organización, cierto, que no necesariamente haya obtenido la mayoría de votos, pero sí entre los pares se votó que era lo idóneo y dijeron que sí. Así que yo agradecía además por el voto de confianza, por el apoyo, claro que sí. Oye, Anita, y a todo esto, como están recién instalándose, ¿no es cierto?, como organización de carácter civil, y tú decías de carácter consultivo, en donde los miembros están allí simplemente en representación de estas instituciones, porque no hay una remuneración por medio, ¿no? Eso también tú no hay ninguna remuneración, tampoco nos pagan el traslado, la alimentación. Esto es netamente voluntario, y por eso es el valor de la persona que está ahí, porque esa persona no está por el dinero, no está por el voto, no está por el traslado, no está por viajar. No hay ninguna distracción de por medio, simplemente el amor por... y la voluntad, ¿no es cierto?, de hacer un aporte cultural al tema, ¿no? Exactamente. Que bueno, que eso es bien importante que la gente lo conozca. Fíjate que, Anita, me interesa mucho, a este programa le interesa mucho, porque la idea es darle una mirada al desarrollo cultural de la región a través de esta conversación que estamos teniendo. Es que la gente, los amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan a través de este programa, que luego va a estar, digamos, a nivel del canal de YouTube que tiene AM Canal, que es nuestro canal de televisión digital en el que nosotros participamos. Así es que a través del canal YouTube AM Canal, usted unos días más, a partir de mañana ya va a encontrar, ¿no es cierto?, esta conversación allí para que usted suba, baje ese video y sea parte de esta conversación que esperamos se inicie acá y continúe en su casa, con los amigos, con las amigas. Así es que lo que nos dice Anita es muy interesante, en el sentido que esta representación es como representación de todas las organizaciones que se dedican al tema patrimonial, al tema de la cultura patrimonial. Así que ese dato muy interesante. ¿Y cómo te pueden ubicar, Anita? ¿Tienes Facebook, tienes Instagram? Bueno, nuestra agrupación, Los Viejos Estandartes, la tiene. Lo que ahora tenemos que definir en el tema de comunicación a través del COSOC es cómo nos visibilizamos, porque es un espacio nuevo. Claro Lo que sí, el director ha puesto también a disposición las redes sociales, que son las del Museo Regional y de la Biblioteca Regional. Yo creo que a través de esas redes también nos vamos a ir acoplando, pero en general en el internet, dentro del Servicio del Patrimonio Nacional, hay una última pestañita que al final dice participación ciudadana, y ahí está el COSOC nacional, y debiese ya empezar a aparecer también los COSOC regional, que ojo,
no en todas las regiones todavía está constituido. Así que para nosotros, Antofagasta y Serena, la región de Coquimbo, que también ya empezaron a trabajar, es un gran hito. En las próximas semanas ya se sube la de Valparaíso y de la región del Biobío. Ahora, ¿por qué estas regiones? Porque precisamente quienes componemos el COSOC nacional somos de esas regiones y hemos impulsado la conformación también de nuestras regiones. Entonces la idea es que cuando haya el cambio nacional va a estar con los presidentes de las regiones. Entonces esperamos que esto ya el próximo año quede como instalado y a trabajar más fuertemente. Bueno, ahí hay un dato interesante. Todas aquellas organizaciones que tengan que ver con este tema patrimonial, tanto lo material como como decíamos, lo no material, un primer contacto es en el servicio del patrimonio. Así es. ¿Y ese servicio del patrimonio está instalado dónde? ¿Aquí en Antofagasta? El servicio del patrimonio está en calle Bolívar. ¿Ya? En calle Bolívar con Mata. Ya. ¿Ya? Y depende donde ahí está el director. Y depende del servicio de la biblioteca regional. El servicio del patrimonio cultural, que ese es el nombre completo, sí. Que es la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio, sí. Esa agrupa la biblioteca regional, el museo regional, el archivo regional, que hoy se está tratando de instalar en la Exmolinera, ¿ya? Y también la coordinación de bibliotecas públicas y también la Dirección Regional de Patrimonio Inmaterial. Perfecto. Todo eso aglutina, que antes era DIVAM, como habíamos dicho, sí. Ahora es la Dirección del Patrimonio. Entonces, a través de todas estas unidades que son parte de todo, que son parte además del Ministerio de la Cultura, a través de ellos se puede llegar a ustedes nosotros, también. Sí, por supuesto. Perfecto. Sí. Mientras ustedes se van afianzando y van instalando su servicio, esto que se llama el Consejo de la Sociedad Civil, ¿no es Así cierto? Es. Me imagino que irán a tener después ahí una salita, para reunirse, hay una oficinita por lo menos. Ojalá. La presidenta tiene que tener su oficina ahí para trabajar, pues. Sí, es la idea, o sea, el tema es que como estamos adscritos a la ley 20.500, como hablaba recién, que es de participación ciudadana, dentro de esa ley no precisa o no garantiza este tipo de elementos. Por eso yo con mayor razón le encuentro más fortaleza y valor a quienes componemos estos tipos de COSOC, así como el COSOC municipal o el COSOC del MOP o el COSOC del GORE, que también tienen estos consejeros que son totalmente voluntarios. Entonces eso le da más valor, ¿no? Más valor, pero además más fuerza. Sí. ¿Por qué? Y lo dije en mi discurso inicial de ese día. Porque no estamos atados a compromisos políticos, sí, a votos, ¿cierto? Claro. De interesados, a rangos o ascensos, ¿cierto? Cuando son sí. Instituciones sí. Con esa categoría. Entonces, somos más transparentes en manifestar molestias, como también soluciones a ciertas temáticas, porque no estamos atados a nada. Entonces, eso nos da fuerza, que muchas veces un cargo político o remunerado te lo impide. Claro, claro. No quiere decir que logremos prontamente una transformación en esta ley de participación ciudadana, porque los consejeros deben al menos solventar los derechos básicos, que es de alimentación y de traslado cuando sucedan estos encuentros. Por supuesto, que sería lo mínimo que se podría, ¿no es cierto?, implementar para que obviamente ustedes hagan, porque este es una sociedad, un consejo regional. Lo que significa que tienen que de alguna forma ir a las otras comunas, no solamente aquí en Antofagasta, sino que también tener la posibilidad de conversar con la gente de Calama, de Mejillones y de otras comunas que también tienen seguramente mucho interés en ser parte directa o indirecta de este Consejo Civil, ¿no? De hecho, a nivel nacional lo que hemos instaurado es que, por ejemplo, para poder sesionar fuera de Santiago y fuera de lo que es estar en línea,
es movilizarnos a alguna región en particular, de alguno de los consejeros, pero asociado también a alguna actividad de impacto regional. La última fue en Pomaire, por decirlo, y ahí se hizo una charla también de lo que es el trabajo del artesano de Pomaire, donde está invitada la comunidad. Entonces la idea es que eso también se traslade para acá, para Antofagasta, la región de Antofagasta, y no solamente sesionar en Antofagasta, aunque también va a ser de forma híbrida, pero la idea es también movernos por la región y que el consejero de Chuquicamata pueda sesionar a través en Calama para darnos a conocer en primera instancia qué es lo que hacen, porque también tenemos que conocer qué es lo que hace el compañero o la compañera, y además aprovechar esta plataforma de vinculación para que sea conocido su trabajo, y a lo mejor hay otra organización que esté interesada y así se van uniendo y creando redes de trabajo. Sí, Anita, yo creo que eso es súper interesante e importante, porque el tener un carácter regional, en el caso de nuestra región, y me alegro mucho que la región de Antofagasta sea una de las primeras, como tú señalaste, que haya implementado ya este Consejo de Sociedad Civil. Aún en otras regiones aún no se implementa, pero ya Antofagasta lo tiene, y eso es un gran logro para la región, ¿no? Pero al mismo tiempo, la ciudad de Antofagasta, que tiene su patrimonio, también lo tiene en otras comunas, Mejillones, que tiene una historia muy, muy importante, que muy relacionada con el ferrocarril, por ejemplo, con las guaneras. El caso de Chuquicamata, que es un patrimonio no solamente local, es también un patrimonio nacional. El caso de la Pampa Salitrera, las oficinas salitreras, el caso de todas las comunas. ¿Para qué hablar de la comuna de Calama y todo lo que significa el patrimonio de nuestros pueblos originarios? Entonces, la verdad es que yo veo que ya el trabajo se va a hacer bastante amplio y bien esforzado, ¿no? Sí, hay que decir que estos consejos duran 4 años. Nosotros lo ampliamos en un inicio que era de 2, después de 3, dijimos, es que tiene que ser de 4 mínimo. Para poder tener, claro. En el primer año, primero hay que instalarse. En el segundo, como fortalecer un poco el plan de trabajo. Y tercero y cuarto, poder ejecutar. Porque todo es lento. Todo es lento, pero no hay que dejar las cosas a medias, porque puede venir otro consejo que a lo mejor no tiene los mismos intereses y van cambiando, pero por lo menos para dejar algo instaurado. Y precisamente en nuestra región es una de las que tiene mayor cantidad de, por ejemplo, de pueblos originarios. Tenemos changos, aymaras, quechuas, Nicanantay, prácticamente. Entonces, también tenemos pampa, tenemos mar, tenemos cordillera, tenemos desierto. Entonces es múltiple nuestro patrimonio, así que todavía sabemos que hay mucho que hacer, pero lo que me da mucha alegría es que al menos hay interés de participación, de interés también de informarse, e interés también de resolver, porque es fácil dar una queja, ¿cierto? Pero también hay que ser consecuente y decir, ya, yo me molesta esto o nos pasa esto, pero ¿qué puedo hacer yo? Hagamos esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo desde mi espacio, desde mis posibilidades? ¿Cuál va a ser mi aporte? Y ese pequeño grano de arena se va a juntar con otro grano de arena y finalmente vamos a formar la playa. Esa es la idea de estos consejos, porque insisto, no hay recursos asociados. Entonces yo quisiera hermosear o rescatar un monumento histórico, pero no tengo la expertise, no tengo el dinero, nuestra región no tiene un conservador, etcétera, muchas otras cosas. Bueno, pero la idea es instalar algunos planes de trabajo, y eso obviamente tiene que estar en absoluta relación con el gobierno regional, para que puedan presentar proyectos y bueno, y los recursos regionales también se vayan y se canalicen también a este plan de trabajo que ustedes puedan instalar, entendiendo que el patrimonio es un actor, es un elemento muy importante culturalmente hablando, ¿no? Lo que pasa es que entendemos nosotros como ese patrimonio, la herencia en todo sentido. Claro. Es cierto, es una herencia que tenemos hoy, pero que debemos preservar para el futuro. Entonces, en esas condiciones, entendiendo lo que es el patrimonio, tenemos que recoger, pero también proyectar, no solamente trabajar en el hoy. A propósito de eso, Anita, ¿cuál es tu diagnóstico? Tú que llevas ya bastante tiempo en este tema, partes con tu organización de los viejos estandartes, ya tienes 11 años con esta organización, y ahora que eres la presidenta de este Consejo de Sociedad Civil,
¿Cuál es tu diagnóstico desde el punto de vista del patrimonio material e inmaterial de Antofagasta? Para las comunidades del patrimonio nosotros lo tenemos súper claro, que el patrimonio es una herramienta de transformación social. Cuando lo veamos así y que hay que instaurarlo en la educación desde las primeras infancias, todo va a fluir fácilmente. Recientemente hablaba una compañera que es de la corporación Cultam, que viene llegando desde Guatemala. Y allá se hizo el encuentro que se hace cada 2 años de artesanos y oficios, ¿ya? Y logra que el 2027, por ejemplo, ese encuentro internacional venga aquí a Antofagasta. Y eso es también con colaboración del gobierno regional, porque ella entiende de que hay recursos importantes que tramitar para hacer un encuentro que se hace cada 2 años y que venga a Antofagasta. Y ella decía, allá se vive el patrimonio, porque la gente viste como ha vestido desde siempre. No les da vergüenza hablar su lengua, no les da vergüenza usar la ropa que usaban sus ancestros, y todo, además la economía va en torno también a eso. Entonces cuando nosotros veamos que el patrimonio es mucho más que una casa vieja o un objeto que encontré enterrado, sino que nos habla de memoria, de tradiciones, de identidad, ¿cierto? De arraigo territorial. Cuando entendamos eso, nosotros vamos a lograr instaurar el patrimonio con la importancia que otros países ya lo han hecho. Entonces, te cuento de que cuando se creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio en el 2018, que fue bajo una ley, esta inicialmente no tenía el apellido de patrimonio, porque quienes crearon estas leyes todavía no consideraban que el patrimonio nosotros decimos que es como el hermano pobre del ministerio, ¿ya? Y fueron las comunidades del patrimonio a nivel nacional que nos movilizamos y se fue a los que al Congreso, a quienes apoyan y aprueban estas leyes, a indicarles de que faltaba esto en el título, porque si no estaba en el título del ministerio, no iba a alcanzar la importancia luego en la ejecución. Entonces, cuando se instaura finalmente la ley y se logra poner patrimonio, también luchamos, por ejemplo, que en el Consejo de Monumentos Nacionales, que es un consejo pagado, colegiado de expertos que tramitan todas las solicitudes de declaratoria a nivel nacional, sitios de memoria, etcétera, pero no había uno de la sociedad civil, es esa persona que dijera, eso para mí sí es importante, tiene esta historia, que no necesariamente el consejo, que es centralizado, lo conoce. Y logramos ese cupo, pero nos demoramos casi 6 años en que la autoridad firmara el decreto para que nosotros pudiésemos votar por nuestro consejero. Y reconocerlo como tal. Y reconocerlo como tal. Así es que logramos un primer periodo de 2 años con José Osorio y ahora tenemos a nuestra propia representante también. Entonces así es más fácil canalizar las solicitudes. Te cuento, lo que iniciamos con el Consejo Patrimonial de Mejillones fue la declaratoria como monumento histórico de las guaneras de Mejillones. Tú recién las nombraste. Sí. Importantísimas, porque con las guaneras es que se decreta la ley del desierto de Atacama o la ley del guano, con la que se define el norte de Chile, 1842. Así es. Con esa ley del guano, en ninguna parte dice salitre. Guano es que recién se empieza a definir la frontera norte de nuestro país y que después nos lleva a una guerra, ¿cierto? Y que hoy en día se anexaron todo esto y más hacia el norte, y que es finalmente la región más rica y que le da todo el sustento económico a nuestro país. Entonces, si ese lugar que dio inicio a que se fundara Mejillones por Juan López, que se poblara Antofagasta por Juan López, ¿cierto? Y otras personas que fueron llegando, no es monumento nacional, la memoria ya nos quedó corta. Porque nadie, esto que le estoy hablando, le doy por seguro que no lo conoce el 90% de los chilenos y menos de nuestra región. Y es precisamente porque no está declarado, no está con una puesta en valor. Entonces iniciamos ese proceso y nuestra consejera es la que la ha impulsado. Ya, pues acuérdense de la guanera. Y hemos logrado, por ejemplo, que también
algunos consejeros viniesen desde Santiago a ver las guaneras y se dieran cuenta que finalmente lo que nosotros solicitábamos como monumento histórico era chico, porque para ellos, que eran los expertos finalmente que se vieron en el lugar, dijeron, esto es para patrimonio de la humanidad. Es tremendo. Entonces, esa es la idea de tener esta representatividad civil en estos espacios. Y hoy ya podemos hablar de que está el Día del Patrimonio, por ejemplo, a nivel nacional instaurado en mayo, y que ahora recientemente también estuvo el Día del Patrimonio para niños y adolescentes, específicamente porque a nosotros nos interesa que esas nuevas generaciones, desde pequeños, tengan ese arraigo territorial con su patrimonio de diferentes instancias, desde lo familiar hasta lo nacional, para poder hacerlo el día a día. Si finalmente nosotros todos hacemos patrimonio todos los días, pero no le damos el valor. Así es. Qué interesante eso. A mí me resultó muy, primero muy como curiosidad, ¿no? Sí. De haber declarado el Día de Patrimonio de niños, para niños, porque no se había hecho eso. Pero se está instalando a propósito de que hay claridad de que hay que empezar por ahí, hay que empezar con los niños. Ese todavía no es ley. En edad, no es ley. Ahora están en el Congreso de que salga estipulado como ley el Día de los Niños, pero ya se está trabajando. Le va a dar mucho más peso. Exactamente. Pero voy a la idea de que el tema patrimonial realmente sea importante y sea relevante y sea reconocido por todos nosotros, y para eso entonces comenzar por los niños, que son las generaciones presentes y futuras, que de ellos va a depender, ¿no es cierto?, preservar todo esto. Exactamente. Claro, yo te preguntaba recién, Anita, cuál era tu diagnóstico. Ya tú lo has mencionado. Ahora, ustedes, me imagino, están ahora como consejo intentando, no sé, creo yo, ya establecer un plan de trabajo de carácter inmediato e inmediato, claro. o no sé. ¿Cómo va eso? Bueno, le decía recién de que el martes que recién vino tenemos la primera sesión. Sí, entonces ahí vamos a tirar unas primeras líneas de trabajo, ¿cierto? Que yo creo que en primera instancia tienen que ser de protección, porque estamos perdiendo mucho patrimonio por diferentes intervenciones no reguladas, ¿cierto?, que van afectando algo que no va a volver. Eso tenemos que tener conciencia de que si vamos a intervenir algo, lo vamos a poder recuperar, y ahí nos vamos a responder inmediatamente si es patrimonio o no. Porque salvar lo que queda. Exactamente. Porque hoy ha habido, tú sabes, pues ha habido hay cosas una depredación de nuestro patrimonio en todos lados. En todos lados. Sabemos que la minería es nuestra región. Sin embargo, si lo podemos canalizar de una forma en que conviva, ¿cierto?, con la protección, yo creo que no hay problema. Cultura, ¿cierto?, minera, Anita. Por eso cultura minera. El patrimonio, es que claro, tenemos que pensar en los demás. Por eso yo le digo, si nosotros tenemos conciencia de que el patrimonio es una herencia que tengo hoy para el futuro, yo puedo trabajarlo como patrimonio. Si yo pienso como algo de hoy nomás, dinero para hoy, yo no lo voy a mirar como patrimonio, porque no me interesa dejar algo para el futuro. Pero si me interesa, sí va a ser. Y ayer, por ejemplo, el gobernador regional dio a conocer el plan estratégico de desarrollo regional, donde estuvieron todas las autoridades presentes y nosotros también. Y lo que nos llamó la atención, por lo menos en el área que yo, cierto, trabajo, es precisamente el patrimonio. No vemos una línea de protección con respecto a nuestro patrimonio. Sí, desarrollo, que con el litio, el hidrógeno verde, ¿cierto? Sí. Hay muchas, el corredor bioceánico. Son los temas que se conversan y discuten, claro, y se hacen foros, se hacen reuniones. Muchas cosas. Pero todo eso ahí en el tema minero. El tema que ahora él quiere instaurarlo con una participación ciudadana durante todo el proceso, claro, porque de eso se trata la participación ciudadana, no solamente ser receptores de información, sino que también hacer un intercambio. Pero sí extrañamos el tema del patrimonio. Pero como nosotros también estamos en el COSOC del gobierno regional, lo vamos a hacer ver. Y esas son las oportunidades y la importancia de estos espacios, de decirle
gobernador, no se olvide. A las autoridades del momento. Claro, director, mire, falta esto, o pasa esto. Entonces, eso es. Y ahí estarían justificando su rol, además, pues. Además, yo digo que somos como el grillito ahí que molesta, claro. Pero una que no nos pueden echar porque no somos sus trabajadores, está perfecto. Claro, sí. Nos tienen que escuchar porque está en la ley. Entonces, pero además hay que hacerlo. Además, son un consejo civil que tienen, pero. Claro. Una voz muy importante en esto. Por algo además, porque creados. Las autoridades pasan, pues. Exactamente. ¿Y quiénes quedan? Nosotros, haciendo patrimonio y comunidad todos los días. Oye, Anita, y mientras entonces se juntan ustedes ya en una próxima reunión, como una primera reunión después de todo este proceso de elección en donde tú sales electa como presidenta de este Consejo de Sociedad Civil, viene la parte ahora de planificar, ¿no es cierto? Exacto. Decir, bueno, por dónde vamos a ir, cuáles son los propósitos, los objetivos, en fin, porque, bueno, y si son tantas cosas, bueno, cómo priorizamos y avanzamos de a poquito para llegar a establecer toda una política regional primero y nacional respecto al cuidado tanto y expresar tanto el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, que también es muy importante. Oye, pero porque si no, si de alguna forma olvidamos el patrimonio material, que es que está ahí, con mayor razón el inmaterial, porque como no se ve, claro, ahí queda olvidado. Entonces, por eso la importancia de la educación, lo que hablábamos qué recién. Bueno que mencionas eso. ¿Por qué? Porque además nosotros en el COSOC Nacional trabajamos en las políticas públicas de una educación patrimonial que fue lanzado este año. Y esas políticas públicas de educación patrimonial llegaron a nuestra región, a todas las regiones, pero al menos en nuestra región, y donde desde la Seremía de las Culturas, las Artes y Patrimonio, con la Seremi Carla Julio, ¿cierto? Y el encargado de educación de esa área, que es Alejandro, se formó la mesa comunal, regional de patrimonio, para trabajar sobre la base de estas políticas públicas y cómo las vamos a poder ir instaurando en nuestra región. Obviamente que en esa mesa tiene que estar el CRM de Educación, claro, y estuvo las organizaciones y todos los actores principales que nos van a ayudar a implementar eso y llevarlo a la práctica. Entonces, en nuestro COSOC, yo creo que ahora lo que vamos a empezar a impulsar primero son las urgencias, las declaratorias que están atrasadas por muchos años. La Guanera vamos a cumplir 8 años. ¿Cuáles son esas urgencias, Anita? La primera, por lo menos para nosotros, es que se declare las Guaneras. Ya son 8 años de espera, y además porque el sector está siendo intervenido, ya ha sido huaqueado. Entonces eso no se puede perder, no se puede perder. También sabemos que Chuquicamata está postulando, para quienes saben, Chuquicamata no es patrimonio en su totalidad, solamente ciertos sectores declarados como zonas típicas y algunos que otros edificios. Entonces ahora se está buscando una declaratoria más amplia para que no siga desapareciendo lo que está. Y también hay otro tema que quizás no es muy específico o territorial, pero también que nos atañe y que tiene que ver con la nueva ley de patrimonio, que es la que va a reemplazar la actual ley de Consejo de Monumentos Nacionales, que es una entidad que hemos visto este año ha sido muy castigada por las demoras en las declaratorias, por cómo detienen construcciones de un hospital, por ejemplo, por un hallazgo específico. Hoy escuchaba al Ceremi de Obras Públicas que hablaba de los hallazgos, por ejemplo, ¿por qué no se entrega al sector de la chimba? Es que hubo, mientras se construía, hallazgos importantes. Entonces, ¿por qué nos retrasamos? Nuestra región, ¿por qué se retrasa en eso? Porque aunque usted no lo crea, en esta dirección de patrimonio regional, donde está biblioteca, archivo y museos, no tenemos arqueólogo. Entonces, cuando hay un hallazgo, ¿a quién es primero que llaman? A un arqueólogo. La dirección de patrimonio llama, es que no tenemos arqueólogo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que recurrir a particulares o otras entidades, o la encargada que no tiene la expertise como para ir viendo, a ver qué hacemos, voy a llamar a Santiago. Y eso ralentiza todos los procesos, y demora. Exacto. Ahora, es una realidad. ¿Por qué no tenemos arqueólogos si hay arqueólogos? Por los costos que el Estado, por los bajos sueldos que el Estado tiene designado para pagar a un arqueólogo. Exacto. Eso es. Porque hoy en día un arqueólogo que trabaja para la minera resuelve en un informe, en un trabajo de 10 días,
2 meses de pega en la dirección de regional de servicio al patrimonio, por ejemplo. Entonces, no hay competencia. Ahora, yo las mineras no tengo nada con las mineras. Yo digo, el sueldo de Chile siempre ha estado en nuestra región, desde Juan López en adelante. El tema es que tenemos que aprender, ¿cierto?, cómo equilibramos esto de la mano con el privado, el público y la comunidad para que el patrimonio no se vaya perdiendo. Y aquí el Estado y el Ministerio de la Cultura tiene que trabajar en esta ley, por ejemplo, en cómo soluciona ese tema de los sueldos. Entonces, tenemos que estar pendientes qué pasa con la ley de patrimonio, qué pasa con la ley de archivos, qué está pasando con la ley de permisología, que también afecta, qué pasa con las leyes de construcción. Todo eso tenemos que estar al tanto. Entonces son datos duros, son difíciles, no entiendo de leyes, no sé de qué se trata, voy a escuchar una comisión en el Senado y no entiendo nada. Es difícil, pero tenemos que estar, porque tenemos voz. A nivel nacional nos movilizamos para poner la palabra patrimonio en el Ministerio de las Culturas y las Artes. Nos movilizamos para detener la otra ley de patrimonio que se había escrito bajo 4 paredes sin consulta indígena ni participación ciudadana, cuando eso lo estipula la ley. Y lo logramos parar en el Senado. Ni siquiera en los diputados de la comisión, sino que en el Senado, en su último trámite. Entonces es el poder que tiene y la fuerza que yo hablaba al principio de la comunidad informada, de la comunidad interesada y de la comunidad que vive haciendo patrimonio todos los días, porque son los mayores transmisores de lo que está pasando. Y en nuestro territorio aún más, porque el centralismo no come, el centralismo nacional, pero también el centralismo regional. Entonces tenemos que esparcirnos. Entonces esas son como más o menos las urgencias locales, pero también nacionales, que debemos estar pendientes para tener una conversación fluida, pero también con resultados. Y para tener resultados también tenemos que estar atentos a qué pasa en nuestro país. Y para terminar ese tema, el tema de las elecciones también juegan un rol importante en nuestro país, y no la podemos desligar de lo que todo... ¿Estas próximas elecciones, dices tú? Sí, de lo que está pasando, porque finalmente la gente común no puede ir a hacer una ley. ¿Quién hace y vota las leyes? Los diputados y senadores. Entonces nosotros tenemos que informarnos si los diputados y senadores que van ahora, y también presidenciales, ¿cierto?, que van a elecciones, ¿cuál es su interés o sus aportes o su plan de trabajo con respecto al patrimonio regional? Porque vamos a votar por nuestros diputados regionales, ¿cierto?, y nuestros senadores. Exacto. Entonces, preguntémosles cuando hayan foros, cuando haya encuentros, oiga, ¿sabe qué? Pasa esto en tal parte, ¿qué opina usted? ¿Qué va a ser su solución? ¿O cuál es su proyecto de ley? ¿O podríamos plantear un proyecto de ley que modifique esto y vamos a mejorarlo y vamos a proteger más? Entonces, la política no tiene que ver solamente con seguridad, salud, que es muy importante, eso lo tenemos muy claro, pero no nos olvidemos de esto. Entonces, mi llamado sería que estemos atentos qué pasa con los candidatos, pero de la arista patrimonial. ¿Cuál es su plan de trabajo con lo patrimonial? Yo te tengo una mala noticia, Anita, en esto, porque yo he estado revisando y no los programas de algunos candidatos, tanto del lado de la derecha, el lado de la izquierda, y no hay en esos programas, hasta el momento, no hay ninguna mención al tema de la cultura. Mire. Al tema cultural. Menos al tema patrimonial. Pero entonces, hay que empujarlo. Por eso te decía, esa es la mala noticia que hay en estos momentos. Pero sin embargo, eso no significa, y por eso tu llamado, y que yo comparto absolutamente, este programa comparte absolutamente, es que la cultura tiene que ser realmente un actor importante en todos estos procesos de desarrollo. Exacto. No podemos dejarlas de lado, porque aquí tenemos un tema, Anita, y espero que tú compartas conmigo. La cultura no solamente se instala o hay que verla focalizada en lo que significan las artes. Exacto. La música, la arte visual, el arte escénica, etcétera, que por supuesto son muy importantes, porque las artes nos entregan todo un valor que tiene que ver con la belleza, y otros valores muy relevantes. Pero sin embargo, la cultura tiene que ser mirada también
de una forma mucho más amplia, y tú lo señalaste recién. Aquí Sí. estamos en una región minera, entonces cuando yo te decía antes hay que ir instalando cultura minera, yo no Sí. estoy bromeando, porque si queremos que se armonice la minería con el patrimonio, con la educación, con la cultura en general, tenemos que tener definiciones claras Sí, al respecto. Y además tendrían que ser parte importante del plan de trabajo regional. Exacto. Y tú antes decías que no está tampoco. Entonces, Claro. por lo menos el tema patrimonial, que es lo que a ti te interesa. Entonces, si tú te das cuenta, en el diagnóstico y en la proyección, lamentablemente la cultura siempre va quedando atrás, va quedando rezagada o mirada desde el lado, porque al parecer todavía no hay conciencia de lo que culturalmente hablando se puede desarrollar una región como la nuestra. O un país. Entonces y el país, sí, por supuesto. Entonces yo creo y comparto absolutamente lo que tú nos estás contando y nos estás compartiendo como idea, como preocupación, como deseabilidad, de que hay que ir y poner las cosas en los espacios que corresponden. Claro. Cuenta con nosotros como programa para esos efectos. Sí, de hecho, seguramente estas personas no han focalizado esos puntos, pero que al menos sepan de que sí hay interés. Cuando se deje de mirar la cultura, las artes y el patrimonio como un tema de entretención, de busquemos aquí para rellenar, claro, a ver, no, yo tengo un grupito para hacer el show, ¿no es cierto? Show, cuando lo miremos como espacio de educación, como espacio de fortalecimiento de la identidad, exacto, como una acción de arraigo territorial, va a cambiar nuestra percepción por totalmente, sí, porque, por ejemplo, aquí se hacen grandes encuentros mineros cada 2 años, y yo digo, si yo soy dueño de casa, yo, así como hacen mesas de trabajo y todo lo demás, automáticamente yo lo pondré en su programa, una ruta histórica patrimonial por la región de Antofagasta, obligatorio, para que el que venga se lleve algo, se lleve algo de nuestra región, porque no solamente va a ser negocio. Entonces eso, las autoridades que tienen el poder tienen que considerarlo cuando pensemos que una declaratoria de monumento histórico, por ejemplo, va a aumentar el turismo y la economía en ese sector. Cuando tengamos conciencia de eso y la autoridad también, esto va a fluir. Rapa Nui, la minera de Sewell, que es un patrimonio de la humanidad, cierto que son a otro nivel, pero la gente viaja, gasta, invierte para poder llegar y conocer esos lugares. Entonces imagínense lo que sería las guaneras de Mejillones, que a lo mejor es guano como una palabra, cierto que suena, es como asco, ¿cierto? Claro, guano. Sí, sí. Pero miremos con altura de mira, la industria guanera, el valor que hay ahí, se inicia acá en Mejillones, acá. El pabellón de Pica está declarado como monumento histórico y fue menos importante que lo que produjo aquí Mejillones. Entonces, cuando podamos instaurarlo y que ahí se pueden hacer rutas de trekking para mostrar dónde se fue las guaneras bolivianas, las guaneras chilenas, cuando hagamos avistamientos de aves del lugar, que hay muchos, cuando visitemos los restos arqueológicos de la comunidad changa, o sea, hay un tema de la biodiversidad marítima, ferrocarriles también que nace a propósito de eso. O sea, cuando vamos uniendo todo esto, ampliamos las miradas y vamos entendiendo que va a ser económicamente productivo, va a ser patrimonialmente también resguardado y culturalmente nos va a ayudar a crecer también como país, porque si hay algo que nos caracteriza es que sea como sea, seguimos siendo subdesarrollados porque nuestra mirada es corta. O sea, no miramos más allá del hoy. Anita, tú me has dicho lo mismo que yo he dicho en muchas partes y que ahora tú has señalado, porque efectivamente estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú has dicho. Ese también es mi discurso, es el discurso que tenemos aquí en este programa. Así es que obviamente que no podemos dejar de mencionar que
en este diagnóstico que tú nos estás haciendo, a propósito de este rol que ahora va a tener como presidenta del Consejo de Sociedad Civil, a mí me pone muy contento, porque este programa precisamente lo que aspira es a eso, remover ciertas actitudes, comportamientos lejanos a ver la cultura como un actor importante en el desarrollo de la región. Es la preocupación de este programa, y tú has dado en el clavo, como decimos popularmente, porque al parecer estamos en la misma con el mismo propósito. Sí. Tú has hecho un diagnóstico muy acabado y yo te lo quiero agradecer, porque precisamente es lo que está ocurriendo en nuestra región. Sí. Pero mientras no tengamos una mirada más amplia, tanto las autoridades públicas como privadas, obviamente esto va a seguir siendo el patio trasero. Sí. Lo que hay que hacer entonces, que hay que poner la cultura con sus distintas miradas, por supuesto, las cosmovisiones que tenemos aquí en la región, tenemos que ponerla en el primer lugar, y eso va a ser un trabajo duro, va a ser un trabajo largo, sí, pero hay que trabajar para ello, y yo creo que tú, con esta claridad que tienes, aspiro de que avancemos juntos en esto, y te insisto, cuenta con este programa en donde nuestro propósito es hacer un aporte al desarrollo regional en lo cultural, entendiendo que la cultura es un actor, es un vehículo de relevancia en el desarrollo social, educacional y económico. Además, tú lo mencionaste recién, o sea, el no ver la cultura como también con una mirada económica, por lo que pueda significar un plan turístico cultural, un plan turístico patrimonial, no verlo así, una mirada muy muy ciega. Entonces, qué alegría que estemos en la misma línea de propósito. Dos cositas antes. Sí, por supuesto. Primero, decir de que yo no estoy metiendo la política en absoluto. Sino que este programa tampoco lo pretende. Trabajamos desde las políticas públicas, incidir en las políticas que no tiene nada que ver con la política partidista. Estamos hablando de objetivos, propósitos. Primero, hay que sacar los colores políticos en estas temáticas. Y lo segundo es reconocer a todas las organizaciones que no se dan a conocer, a lo mejor porque están muy lejos, porque son muy pequeñas, pero finalmente trabajan todos los días en la puesta de valor, en el desarrollo de la educación, de las artes y del patrimonio, con las herramientas que tienen, con mucha voluntad. El 99% es voluntad fuera de sus horarios de trabajo, y muchas veces invisibilizado y desconocido. Si no fuese por esas comunidades que se manifiestan en los momentos que son importantísimos, como por ejemplo ahora la elección del COSOC, esto no hubiese sido posible, porque en otras regiones debo contar que, por ejemplo, costó mucho que las organizaciones se inscribieran, pero eso también nos da una señal. ¿Qué pasa con las confianzas o las desconfianzas? Exacto. Porque también es una señal de que las organizaciones no quieran estar vinculadas con la institución. Exacto. O con el Estado, porque algo pasó ahí, hay un quiebre, pero ellos no quieren decir que se enojaron, pescaron la pelota y se fueron. No, se molestaron, pero siguen trabajando, a lo mejor solitos, pero la idea es que se unan estos actores nuevamente. Por eso hay que crear nuevamente las confianzas, reencantarnos con la cultura, el arte y el patrimonio, y con nuestra región. Ayer, en el diagnóstico de las estrategias, un expositor dijo: lo que pasa es que aquí la gente no le gusta vivir en Antofagasta, y todos quedamos plop, al menos los antofagastinos, porque quizás el que viene de afuera dirá: eso no me gusta vivir en Antofagasta, pero al antofagastino pero sí le gusta vivir en Antofagasta. No, y no sería muy extraño que un antofagastino diga: no me gusta vivir en Antofagasta. Exacto, entonces eso no puede ser un diagnóstico purista, claro. Porque finalmente nosotros vivimos con una resistencia del territorio que hablamos, que es difícil. Está el mar, está claro, pero seguimos siendo desiertos. El tema del agua, que hay que decirlo, los cielos los estamos tratando de proteger, ¿cierto? Ahí hay algunas amenazas, pero hay que seguir protegiéndolo. Si perdemos los cielos, esa oscuridad que a lo mejor en el sur no hay, pero esa oscuridad a nosotros nos da la mayor potencia de observación astronómica en el mundo,
hay que protegerla. Exactamente. Bueno, Anita, ya nuestro director nos está señalando que el programa ya ha llegado a su minuto final. La conversación siempre decimos 1 hora, pero 1 hora se hace muy poco. Por una cultura patrimonial que aporta al desarrollo de la región, nos vamos a despedir, Anita, con nuestra complicidad, tanto desde tu rol ahora como presidenta de este Consejo Social, de este Consejo de Sociedad Civil del Patrimonio. Nos vamos a despedir y yo quiero agradecerte. Sin antes, nos vamos a despedir, pero sin antes mencionar también, dar las gracias a M Canal, que es nuestro canal, que nos permite, ¿no es cierto?, a través de los canales YouTube, poder observar, mirar y continuar con esta conversación. Y por supuesto a Rescon, que es la empresa que recicla todo este material duro como los escombros. A ellos, muchas gracias por permitirnos que este programa esté presente en cada conversación que tenemos cada semana. Anita, te quiero agradecer muchísimo el haber aceptado esta conversación y por supuesto espero que no sea la última. En una próxima oportunidad, cuando ya tengan ustedes un trabajo más adelantado, con su plan de trabajo, volver a conversar sobre patrimonio regional, porque esta región tiene mucho que decir al respecto. Lo merece además. Y lo merece. Así que Anita, muchas gracias y que te vaya muy bien en este rol nuevo que acabas de asumir. Y queda a disposición de todos. Así es que estamos con los brazos abiertos. Y a ustedes, amigos y amigas, nos despedimos hasta la próxima semana, un nuevo capítulo de nuestro podcast Cultura con mayúscula, para darle una mirada al desarrollo cultural de nuestra región. Nos vemos la próxima semana.